¿Crees en lo paranormal? En esas fuerzas que acechan en la oscuridad, más allá de lo que tus ojos pueden ver. Lo que estás a punto de escuchar no es un cuento. Es la historia real de un hombre marcado por algo que ni la muerte pudo borrar. Prepárate para adentrarte en un mundo de susurros, sombras y desapariciones, donde cada piedra que encuentras puede ser una señal de que lo peor está por venir. Si tienes el valor, quédate hasta el final. Y suscríbete ahora para no perderte ninguna historia que te helará la sangre y pondrá a prueba tu cordura. Porque aquí, en este canal, el terror es real. ¿Y tú? ¿Estás listo para enfrentarlo? No sé exactamente en qué momento comenzó todo. Tal vez fue en la frontera. Tal vez antes. Tal vez. Todo empezó el día que decidí abandonar mi país. Me llamo Sergio Díaz. Nací en Michoacán, en un pueblo pequeño rodeado de cerros que parecían custodiar una paz que ya no existía. Tenía 34 años cuando crucé la frontera, pero hay días en los que me siento mucho más viejo, como si lo que vivía allá, entre la nada y el polvo, me hubiera arrebatado años de vida, o el alma entera. No me siento de ningún lado. El México que dejé ya no me pertenecía, y este otro lugar, este país de promesas oxidadas, tampoco. Lo que voy a contar puede parecer irreal, un desvarío de alguien que perdió el juicio entre la fatiga y la deshidratación. Pero te juro por Dios, por mi madre y por el pedazo de tierra donde están sus huesos, que no estoy loco. No después de lo que vi, no después de lo que escuché. Era septiembre de 2019 cuando crucé por el desierto de Sonora. Hacía calor incluso de noche, pero no el tipo de calor que te sofoca. Era un calor seco, cruel, que te chupaba el sudor antes de que alcanzaras a sentirlo. Éramos 9, 2 mujeres, una de ellas embarazada, un niño de unos 8 años, y el resto éramos hombres solos, con las botas rotas y los sueños hechos polvo. El coyote, un tipo moreno con la cara marcada por la vida y las cicatrices, se llamaba Esteban. Decía haber cruzado más de 20 veces. Aseguraba conocer rutas donde la migra no pasaba y donde los carteles no se acercaban. Pero desde el primer día, noté que algo no estaba bien. Esteban no hablaba mucho. Iba adelante, murmurando cosas para sí mismo. A veces, en medio del silencio, lo escuchábamos rezar en voz baja, pero no en español. Sonaba como náhuatl, o algo más viejo. La primera noche caminamos sin parar. No se escuchaban más que nuestros pasos, las pisadas secas sobre la arena, y el susurro del viento entre los arbustos. La luna estaba pálida, como si estuviera enferma. Hubo un momento en que creí oír a alguien llamarme por mi nombre. Me giré en seco, pero todos seguían caminando en fila, en silencio. Pensé que había sido el viento, o el cansancio. La segunda noche fue peor. A las 3 de la madrugada, Esteban decidió que debíamos descansar unas horas. Habíamos llegado a un claro donde crecía un árbol seco, torcido como si se hubiera retorcido de dolor. Me senté a su sombra, aunque no ofrecía mucha. El niño, Julián, se quedó dormido apoyado en el regazo de su madre. Yo intentaba hacer lo mismo, cerrar los ojos aunque fuera un rato, cuando escuché a alguien sollozar. Era Alan. Tenía 22 años, delgado, con la mirada perdida desde el primer día. Dijo que había venido porque su hermana vivía en Phoenix y que quería ayudar a su madre. Era noble, callado. Esa noche, su llanto era tan suave que al principio pensé que soñaba. Pero al abrir los ojos, lo vi de pie, con los puños cerrados, temblando. Sus labios se movían, pero no emitía sonido. ¿Lo vieron?, susurró de pronto. Al tipo, sin rostro. Varios de nosotros nos incorporamos, confundidos. Algunos se rieron por lo bajo, burlándose del susto de Alan. Yo también quise creer que era el cansancio. El desierto te quema el juicio. El sol te derrite la voluntad. Pero luego lo escuchamos todos. Un murmullo. Un canto apagado, profundo. Como si alguien hablara bajo tierra. Como si viniera desde el mismo centro del mundo. Era un idioma que no reconocí. No era español. No era inglés. Ni náhuatl. Era algo primitivo. Como si la tierra estuviera hablando. Alan no se reía. Tenía los ojos desorbitados, clavados en un punto entre los arbustos, más allá del árbol. Señaló con un dedo tembloroso. «Está ahí», murmuró. «Está ahí. Donde oriné hace rato». Todos giramos la vista.
pero no vimos nada, solo oscuridad. Fue entonces cuando lo sentí. Un frío. No el del viento nocturno. No, este frío venía desde el suelo, desde el centro de mis huesos, como si la tierra nos estuviera chupando el calor. Un escalofrío que no me ha abandonado desde entonces. Esteban se acercó a Alan y le gritó que se callara, que iba a despertar a eso. Nadie entendió lo que quiso decir, o no quisimos entenderlo. Esa palabra, eso, flotó en el aire como un veneno. No dormimos esa noche. Nos quedamos en silencio, escuchando el murmullo crecer y decrecer, como una respiración, una presencia, algo que estaba allí, justo debajo de nosotros. No animal, no humano. Cuando el sol salió, Alan ya no hablaba. Tenía los labios partidos y la mirada perdida, como si lo que había visto le hubiera arrancado el alma por los ojos. Y lo peor es que cuando nos marchamos, pasamos justo por donde él dijo que estaba esa figura. Y había huellas, pero no eran huellas normales. Eran pisadas largas, profundas, como si alguien o algo hubiera arrastrado los pies con garras, como si caminara con las rodillas al revés. Y no había una, sino varias. Entraban y salían del mismo punto donde Alan había orinado. Esteban no quiso mirarlas, solo apuró el paso y nos gritó que siguiéramos caminando, que no miráramos atrás. Y desde entonces, comenzó lo peor. Cuando por fin llegamos a California, el grupo se dispersó como hojas al viento. A algunos no los volví a ver nunca. De otros supe, por rumores, que los deportaron o que desaparecieron en el camino. Yo me establecí en una ciudad pequeña, polvorienta, con más palmeras que árboles y un calor que parecía no irse ni en invierno, Riverside. Allí, la vida era dura, pero digna. Dormía en el garaje de la casa de un primo lejano, Martín, que se apiadó de mí cuando llegué con la ropa aún manchada de desierto. El garaje olía a aceite y humedad, y las paredes estaban cubiertas de telarañas que nadie se molestaba en limpiar. No había cama, solo un viejo colchón inflable que perdía aire por las noches. Pero tenía techo y una puerta con candado, y eso ya era un lujo. Martín me consiguió un trabajo lavando platos en un restaurante. Turnos largos, espalda encorvada, agua hirviendo en las manos. Pero cada dólar ganado era una victoria contra el miedo. Por las noches, me acostaba reventado, pero dormía con la conciencia tranquila. Al menos, al principio. Fue en ese restaurante donde conocí a Mariela, una salvadoreña bajita, con ojos grandes y una voz suave que no coincidía con la fuerza que tenía en la mirada. Ella limpiaba casas y cocinas industriales. También había cruzado, en uno de nuestros descansos, mientras esperábamos el camión sentados en la banqueta. Compartimos historias. Ella me habló de un hermano que se había quedado en el camino. Yo le conté del chico Alan, el del desierto. Una tarde, mientras bebíamos café en vasos de unicel, me dijo algo que no se me borrará jamás. ¿Tú también sueñas con el desierto? Yo sonreí, creyendo que hablaba en sentido figurado. Le dije que sí, que era normal, que todos teníamos pesadillas. Ella no sonrió. Me miró fijo. No, no son sueños. Son advertencias. ¿Advertencias de qué? Le pregunté. Mariela bajó la voz. De que eso que vimos allá, no siguió. Me reí. No por burla, sino por miedo. Porque una parte de mí sabía que tenía razón. No le creí, del todo, hasta que me mudé solo. Conseguí un cuartito en una casa vieja, de esas que crujen cuando caminas. Estaba en una zona alejada del centro, en las afueras de la ciudad, entre terrenos vacíos y autos abandonados. El alquiler era barato, y el dueño no pedía papeles. Solo quería el dinero en efectivo, cada viernes. Nada de preguntas, me dijo, con una sonrisa extraña, como si supiera algo que yo no. Era un hombre delgado, con la piel amarillenta y los ojos hundidos. Tenía una voz seca, como si le costara hablar. Me entregó una llave oxidada y me advirtió que no entrara al sótano por ningún motivo. Está cerrado con candado, me dijo. Pero si escuchas ruidos, no vayas. No es asunto tuyo. Pensé que era una forma rara de evitar que robara. No pregunté más. Desde la primera noche, supe que algo no estaba bien. La casa parecía abandonada por dentro. Los pasillos estaban vacíos, pero no silenciosos.
El piso de madera crujía como si alguien caminara descalzo en la planta alta. Las paredes parecían respirar, como si contuvieran algo vivo. Y había rincones, esquinas oscuras, que parecía que te miraban cuando les dabas la espalda. La primera noche me acosté vestido, por inercia, como si aún estuviera en tránsito. Me dormí con la luz apagada y me desperté exactamente a las 3:17 de la mañana. No fue una pesadilla, no fue un ruido, fue una sensación, el mismo frío, ese que conocí en el desierto, ese que entra por los huesos, no por la piel. Me senté en la cama, empapado en sudor, y entonces lo escuché. Pasos, lentos, precavidos, en el pasillo, justo frente a mi puerta. Me acerqué en silencio, descalzo. Pegué la oreja a la madera. Nada, solo silencio. Y luego, un crujido, uno más, como si alguien se detuviera frente a mi puerta. Abrí rápido. Quería sorprender a quien fuera, pero no había nadie. Solo un pasillo largo, lleno de sombras. Y ese olor, a tierra mojada, a cementerio abierto. Pensé que era mi mente jugándome una broma. El estrés, los recuerdos, la fatiga. Cerré la puerta. Me obligué a dormir. Al despertar, encontré algo sobre mi cama. Una piedra blanca, redonda, lisa, como las que vi en el desierto. Exactamente del mismo tamaño y textura. La tomé entre los dedos, sintiendo como me quemaba. No en calor, sino en presencia. Como si esa cosa me reconociera. Como si ya me conociera de antes. La tiré al bote de basura. Esa noche volví a soñar. Soñé con Alan. Estaba parado junto al árbol seco del desierto. Me llamaba por mi nombre, pero su boca no se movía. Solo sus ojos, horrorizados, clavados en mí. Detrás de él, una figura alta, negra, sin rostro, se acercaba lentamente. Tenía los brazos demasiado largos, las rodillas torcidas. No hacía ruido al caminar, pero su aliento me rozó la nuca, incluso en el sueño. Desperté gritando. Miré hacia el techo, y juro que por un segundo, vi un rostro dibujado entre las manchas de humedad. Un rostro sin ojos, sin boca, y en mi mesa de noche, otra piedra, más grande, más pulida, y al lado, una huella, una marca larga, delgada, como de un dedo mojado. Desde ese día, nunca más dormí con la luz apagada, y no estaba solo en esa casa, jamás lo estuve. La piedra blanca volvió a aparecer la noche siguiente. No estaba sobre la cama esta vez. La encontré dentro de mi zapato izquierdo, cuidadosamente colocada, como si alguien la hubiera dejado allí a propósito. Era exactamente igual a la anterior, lisa, fría, perfectamente redonda, con una superficie tan pulida que reflejaba la luz del foco como un pequeño ojo. Sentí un escalofrío recorriéndome la espalda. Sabía que no se me había caído, que no era una casualidad. Había alguien, o algo, que me estaba observando, que me conocía. Y lo peor era esa sensación de que no solo me miraba desde fuera, sino también desde dentro. Esa noche, intenté mantener la calma. Me hice un café y me senté junto a la ventana, como si poder ver hacia afuera me diera una ilusión de control. El vecindario estaba en silencio, salvo por el sonido lejano de un tren y el ladrido esporádico de un perro. Pero incluso ese ladrido sonaba apagado, como si todo estuviera envuelto en una especie de manto invisible. Un silencio que no era normal, que era impuesto. Me acosté a las 1 de la mañana, agotado, pero no podía dormir. Cada sombra me parecía más densa, cada crujido de la madera, más intencional. Me cubrí con la cobija hasta el cuello, como si eso pudiera protegerme de lo que fuera que estuviera ahí. Pero a las 3:17 de la mañana, exactamente a la misma hora que las noches anteriores, algo cambió. No fue un ruido, fue un dolor, un ardor, punzante y persistente. Me recorrió el brazo izquierdo. Al principio pensé que era un piquete de insecto, una simple reacción alérgica, o tal vez un calambre. Me levanté tambaleándome, medio dormido, y fui al baño. Encendí la luz fluorescente que parpadeaba con un zumbido agudo. El espejo estaba empañado, pero aún así me miré el brazo. Y entonces lo vi. Una marca. No era un rasguño, ni una mordida. Era un símbolo. Un círculo.
perfectamente delineado, con una línea vertical que lo atravesaba de arriba a abajo. La piel estaba enrojecida, como si alguien me lo hubiera grabado con algo caliente, pero sin herida abierta, como si estuviera escrito desde adentro. Me froté con fuerza. Pensé que era suciedad, que podía borrarlo. Pero no, la marca no desaparecía, y el ardor seguía, como si algo debajo de mi piel ardiera lentamente, como un fuego silencioso. Me miré los ojos en el espejo. Estaban rojos, inyectados de miedo. Mi reflejo no parecía el mío. Era una versión más desgastada de mí mismo, uno que estaba desmoronándose por dentro. Volví a la habitación en silencio, con el corazón golpeándome en el pecho, como un tambor de guerra. Cerré la puerta con seguro y me senté en la esquina de la cama. Tenía el celular en la mano, pensando si llamar a alguien. ¿Pero a quién? ¿A la policía? ¿Y qué les iba a decir? Hola, oficial. Hay una piedra mágica que aparece en mi zapato, y tengo marcas de símbolos antiguos en el brazo. ¿Puede ayudarme? No podía llamar a nadie. No quería que pensaran que estaba loco, aunque yo mismo ya lo estaba empezando a creer. Entonces escuché algo debajo de mi cama, un roce, muy suave, como si una mano pasara lentamente por la madera desde abajo. Me paralicé, los dedos se me entumecieron, la respiración se me cortó. Agacharme a mirar, ni pensarlo. Me limité a encender todas las luces de la habitación, incluso la lámpara de escritorio. Me senté en una silla, con la espalda contra la pared, observando la cama como si esperara que se moviera sola. A las 4:06 de la mañana, lo juro, alguien tocó la puerta de mi cuarto. 3 golpes, secos, lentos, deliberados. No dije nada, no me moví, esperé, nada, silencio. Me acerqué con pasos cortos, temblando. Apoyé la oreja contra la madera. Al otro lado, se escuchaba algo. No palabras, no pasos, una respiración, muy lenta, muy profunda, y luego, un murmullo, una frase apenas audible. Ya estás marcado. Di un salto hacia atrás. Cerré con el pestillo. Moví el escritorio para atrancar la puerta, y entonces algo me cayó encima del hombro. Salté del susto. Era otra piedra blanca, sobre la repisa. No recordaba haberla dejado ahí. Era más grande que las anteriores, y tenía algo tallado en la superficie, el mismo símbolo del brazo, solo que invertido, como si la piedra y mi cuerpo fueran 2 mitades de una misma llave. Me senté contra la pared, con la piedra en la mano, temblando. No dormí, solo recé, pero el rezo ya no me salía del pecho. Parecía que alguien lo bloqueaba desde adentro, y en la madrugada, justo antes de que amaneciera, la marca en mi brazo empezó a latir, como si tuviera pulso propio, como si estuviera viva. Al tercer día, finalmente vi a uno de los otros inquilinos, o al menos eso creí. Fue de madrugada. Me había quedado dormido en la silla, con las luces encendidas, abrazando la piedra blanca que no me atrevía a soltar. Me despertó un sonido lejano, metálico, repetitivo, como si alguien removiera una cuchara en una olla. Un clank, clank. Suave pero constante, con un ritmo inquietante. Me levanté despacio, como si cualquier movimiento brusco pudiera atraer algo indeseado. Crucé el pasillo y me asomé a la cocina. Allí estaba, un hombre mayor, de complexión delgada, inmóvil, de pie frente a la estufa. Removía algo en una olla de metal grande, con movimientos lentos, casi automáticos. Llevaba una bata gris que parecía sucia por los bordes y tenía el cabello canoso, desordenado, como si acabara de salir de una pesadilla. Pero lo más inquietante era su piel, pálida como cera, con un tono enfermizo, amarillento, como si llevara meses sin ver el sol. Y sus ojos no parpadeaban, no brillaban, no reflejaban nada. Eran como 2 botones viejos cosidos a un rostro sin alma. Me aclaré la garganta y dije, con voz temblorosa, ¿vives aquí también? El hombre se detuvo por un segundo. No giró la cabeza, solo se quedó quieto, con la cuchara en alto, como si mis palabras lo hubieran congelado. Y entonces, lentamente, giró el rostro hacia mí. Sus ojos me atravesaron como si pudiera verme por dentro, como si supiera algo de mí que yo mismo ignoraba.
No dijo nada, no sonrió, no mostró emociones, solo me miró, y luego, como si esa mirada fuera suficiente, se dio la vuelta y salió por la puerta trasera de la cocina. Yo me quedé helado, con los pies pegados al suelo. Lo seguí con la mirada, hasta que la puerta se cerró sola tras él. El sonido fue suave, casi educado, pero me retumbó como un portazo en la cabeza. Me acerqué lentamente a la olla, y entonces me llegó el olor. No era comida, era un aroma denso, metálico, rancio, como cuando hay sangre vieja mezclada con algo podrido. Casi vomito. Me tapé la boca y retrocedí. No me atreví a mirar qué había dentro. Volví a mi cuarto confundido, atemorizado, pero también curioso. Esa figura había sido tan real, tan tangible. ¿Por qué no lo había visto antes? ¿Y por qué no dijo una sola palabra? Al día siguiente, aproveché que el dueño de la casa pasó a cobrar la renta para hacerle preguntas. Era un tipo delgado, siempre con las uñas sucias y un olor constante a cigarro barato. Oiga, ¿los otros inquilinos no usan la cocina? Ayer vi a un señor mayor ahí, como a las 3 de la mañana. El dueño se me quedó viendo por unos segundos. Luego soltó una risita nerviosa, como quien intenta disimular algo. ¿Cuál otro inquilino? El señor mayor estaba cocinando. Salió por la puerta trasera. Le dije. Entonces lo vi palidecer. Le temblaron un poco las manos mientras sacaba el fajo de billetes que usaba para contar el dinero. Mira, desde hace 2 semanas tú eres el único que vive aquí. Los demás se fueron. Uno se mudó. Otro desapareció. La chica del cuarto de arriba, bueno, dejó todo y ya no regresó. Me quedé en silencio. El corazón me latía más fuerte. Pero lo vi. Le hablé. Estaba cocinando algo raro. Imposible, me respondió, con una sonrisa tensa y la voz más baja. Esa puerta trasera lleva a un patio cerrado. Lo miré fijamente. ¿Cerrado? Sí. No hay salida. Está todo cercado con malla. Y hay un muro al fondo. Nadie puede salir por ahí, dijo mientras me daba una palmadita en el hombro. No te preocupes. A veces la casa hace cosas raras. Viejas vibras, ya sabes. Pero no sabía. Y tampoco quería saber. Apenas se fue. Tomé valor y fui hasta la cocina. Abrí la puerta trasera. El aire era húmedo y olía a moho. Me encontré con un pequeño patio cubierto de malas hierbas, escombros oxidados y montones de basura apilada en una esquina. Pero lo más importante, no había salida, ni una rendija, ni una puerta secundaria, nada, solo un muro gris de más de 2 metros, sin grietas, sin huecos, y al fondo, un árbol seco que parecía tener las ramas quemadas. Me acerqué al árbol, sin saber por qué, y entonces, en la base del tronco, lo vi, otra piedra blanca, pero esta no era lisa. Tenía una cara tallada, una cara sin ojos, sin boca, solo una superficie curva y vacía, como si representara exactamente lo que había visto en ese hombre. Y debajo de la piedra, había huellas, pies descalzos, marcas de pisadas que salían desde el árbol y terminaban justo en la puerta trasera de la casa. Pisadas que nadie más había dejado. Pisadas de alguien que no debería estar allí. O peor aún, de algo que nunca se fue. Las noches dejaron de ser noches. Eran fragmentos de oscuridad atravesados por insomnio, sobresaltos y esa opresión en el pecho que solo sienten los que saben, no creen, saben, que no están solos. Dormía poco. Soñaba con la figura del desierto, con sus piernas largas que rozaban los arbustos sin moverlos, con su presencia muda que parecía arrastrarse bajo la piel de la realidad. Y soñaba con el hombre de la cocina, con sus ojos muertos, con ese olor a sangre cocida que impregnaba mi ropa incluso después de lavarla. Pero lo peor era el símbolo, ese maldito símbolo que tenía grabado en el brazo. Durante el día lo cubría con la manga. En el trabajo evitaba tocarlo, pero por las noches, ardía. Se calentaba como si estuviera vivo. A veces, mientras intentaba dormir, sentía que algo debajo de mi piel se movía, que el símbolo latía. Y luego empezaron los susurros. Primero pensé que eran parte del sueño. Voces apagadas, lejanas, como cuando uno duerme con la televisión encendida en otro cuarto. Pero no tenía televisión, ni vecinos, solo paredes huecas.
Una madrugada desperté con los susurros claros. No eran imaginaciones. No eran ecos del sueño. Eran reales. Venían de abajo. No lo pensé. No lo razoné. No me detuve a considerar si era una buena idea. Solo me levanté. Tomé una linterna y bajé descalzo por la casa en silencio, guiado únicamente por ese sonido profundo, como una lengua antigua hablada a través de tierra húmeda. Fue entonces que me di cuenta de que la casa tenía un sótano. Había visto una puerta estrecha junto a la cocina, pero nunca le había dado importancia. Pensé que era un armario viejo. Esa noche, sin embargo, la puerta estaba entreabierta. No recordaba haberla abierto. No recordaba siquiera haberla tocado. Me acerqué con la linterna en mano. El pomo estaba frío, tan frío como las piedras. Al abrirla del todo, una ráfaga de aire pesado me golpeó en la cara. No olía a polvo, olía a tierra y a algo más. Un olor que reconocí inmediatamente, el mismo del desierto la noche en que Alan vio a la figura. Ese frío que no venía del viento, sino del suelo mismo. Las escaleras crujieron bajo mi peso. Eran de madera carcomida, y con cada paso sentía que alguna cedería. La linterna iluminaba lo justo. Manchas en las paredes, telarañas, objetos viejos cubiertos de trapos. Pero los susurros eran más fuertes ahí abajo. Se escuchaban justo detrás de la pared, como si hubiera una persona hablando en voz baja, tan baja que no podía distinguir las palabras. Pero se sentía un ritmo, una especie de oración, no humana, no articulada, y entonces la linterna alumbró algo que me hizo caer de rodillas. La pared del fondo estaba cubierta por docenas, no, cientos, de símbolos grabados, el mismo que tenía yo en el brazo. Algunos estaban viejos, ya desgastados por la humedad y el tiempo, pero otros eran frescos, tan recientes que la madera aún tenía astillas levantadas, como si alguien los hubiera tallado esa misma semana, o esa misma noche. Me acerqué con lentitud. Pasé los dedos sobre uno. Sentí el ardor en mi brazo intensificarse, como si esa marca respondiera a las demás, como si se activara, como si supiera que estaba cerca, y en el centro de aquella pared, como un altar maldito, había algo aún peor. Una figura tallada en madera vieja, deforme, carcomida por los años. Un hombre alto, demasiado alto, con las piernas torcidas hacia atrás, como las de un animal, y sin rostro. Solo una superficie lisa, sin ojos, sin boca. Un vacío que absorbía la mirada. De sus manos esqueléticas colgaban piedras blancas, varias, idénticas a las que había encontrado en mi cama, en mi zapato, junto al árbol del patio. Cada piedra colgaba con un hilo rojo, como si fueran cuentas de un rosario maldito. Y bajo la figura, grabado en el suelo, había algo más. Una palabra, una sola palabra escrita con símbolos, como si fuera un nombre antiguo, oculto, pronunciado solo en los rincones de la locura. No sabía qué significaba, pero en cuanto la vi, la escuché, dentro de mi cabeza, como un eco que no podía callar, como un cuchillo que corta desde adentro. Era un nombre que no se decía en voz alta, un nombre que vivía debajo de la tierra, que susurraba a través de las piedras, que marcaba la piel de los migrantes que se atrevían a cruzar por su territorio. Salí corriendo del sótano. Subí las escaleras a trompicones, como un niño huyendo de un monstruo. Cerré la puerta de golpe y empujé una silla contra ella, como si eso pudiera detener lo que fuera que había allá abajo. No dormí el resto de la noche, ni la siguiente, y desde entonces, los susurros ya no venían de abajo. Ahora venían de todas partes, de las paredes, del desagüe, del fondo de mi cabeza, incluso del símbolo en mi brazo, que ahora empezaba a cambiar. No podía quedarme solo. Esa noche no soportaba el peso de mi propia respiración en la habitación. El aire se sentía espeso, como si respirara cenizas. Cada sombra en la pared parecía una figura doblando la esquina. Cada sonido se convertía en un susurro camuflado. La casa se me cerraba encima. Fui a buscar a Mariela. No tenía teléfono, así que caminé hasta la zona donde sabía que a veces trabajaba limpiando casas. Tuve suerte. La encontré sentada en una banqueta, esperando al patrón. Al verme, frunció el ceño. Debí verme terrible, ojeras profundas,
camisa arrugada, temblando. Sergio, ¿qué te pasó? Necesito hablar contigo, le dije, casi sin aliento. Por favor. Nos fuimos a una pequeña cafetería cercana. No tenía hambre, pero pedí un café solo para tener algo que sostener con las manos. Estaban sudando. Mariela me miraba con esos ojos grandes, oscuros, llenos de esa mezcla de fuerza y miedo que tienen quienes han sobrevivido. Le conté todo. La piedra en la cama, la marca, el sótano, los símbolos, el hombre sin rostro, los susurros. Ella no dijo nada durante varios minutos. Solo me escuchó. Su silencio no era de duda, era de comprensión. Cuando terminé, se acercó y me tomó la mano. Sus dedos estaban helados. Pensé que eras el único que había sobrevivido sin marca, susurró. Y entonces se remangó la manga izquierda de su suéter. Ahí estaba, el mismo símbolo, más desvanecido que el mío. Sí, como una cicatriz vieja, pero seguía allí, oscuro y profundo, como si fuera una herida tatuada con algo que no se borra. ¿Desde cuándo? Pregunté, casi sin voz. Desde el primer mes que llegué, me dijo. También viví en esa casa. Mis manos comenzaron a temblar. ¿Por qué no me lo dijiste? Porque es como una infección. Uno aprende a callar, a enterrar lo que vio, lo que escuchó, porque mientras no lo nombres, parece que no vuelve. Pero tú lo trajiste de nuevo, Sergio. Lo removiste. Su voz se quebró, pero no lloró. Me impresionó su entereza. Aún así, noté cómo se tocaba el símbolo como si le doliera, como si, al mencionarlo, volviera a arder. Me contó su historia. La primera piedra la encontré en la ducha, dijo. Sentí algo bajo mis pies. Pensé que era suciedad. La tomé, y no me preguntes por qué. La guardé. La puse en un cajón. Esa noche, soñé con el hombre del desierto. Él me miraba, aunque no tenía ojos. Solo su cara blanca, inmóvil. Pero yo sabía que me miraba. Y luego, empezaron los susurros. Pensé que era la casa. Las casas viejas crujen, ¿no? Pero estos susurros no venían de las paredes. Venían del fondo de mi mente. Como si alguien estuviera dentro, hablándome desde muy lejos. Me despertaban a la misma hora todas las noches, 3:17 de la mañana. Se me heló la sangre. Exactamente la misma hora. Intenté ignorarlo, pero empecé a ver cosas. Rostros reflejados en ventanas cuando no había nadie detrás. Figuras cruzando los pasillos. Piedras nuevas cada mañana. Algunas más grandes. Algunas con letras. Una vez desperté con una piedra dentro de mi boca. Me llevé la mano a la boca. Sentí náuseas. ¿Y te fuiste? Asintió. Un día agarré todo y me largué. Me fui a vivir con mi tía a San Bernardino. Tiré todas las piedras en un río. Quemé la ropa que usé en esa casa. Me hice una limpia. Y todo disminuyó. No se fue del todo, pero se calmó. ¿Y por qué el símbolo sigue ahí? Porque esa cosa no se borra, Sergio. Es como si hubiéramos sido marcados, como ganado. Como si al cruzar ese desierto, algo nos hubiera visto, algo enterrado, y ahora nos sigue. No importa cuán lejos te vayas, no importa cuánto lo ignores. Se inclinó hacia mí, bajó la voz. ¿Te acuerdas de Martín? El hondureño que trabajaba conmigo. Sí, lo vi una vez en la parada del bus. También tenía la marca. Cruzó por la misma zona. Empezó a decir que soñaba con el que no tiene rostro. Me llamó una madrugada llorando. Me dijo que tenía piedras en los oídos al despertar. 2 días después, desapareció. ¿Desapareció cómo? Dejó la puerta de su apartamento abierta. Todo estaba adentro. Su cartera, sus zapatos, todo. Solo faltaba él, y la cama estaba llena de tierra mojada. Un escalofrío me recorrió la columna. No sabía qué decir. Ni siquiera podía tragar saliva. No estás loco, Sergio. Nadie que haya cruzado por esa zona está a salvo. Pero casi nadie habla de esto. Los que lo hacen, desaparecen. ¿Y qué podemos hacer? Mariela me miró. Por primera vez, su rostro se quebró. Sus ojos se humedecieron. Solo he escuchado de una persona que logró romper la conexión. Un viejo brujo en Arizona. Migrantes como nosotros lo llaman el que cierra las puertas. Pero nadie sabe dónde está.
¿Y si lo encontramos? Tal vez nos dé respuestas. O tal vez nos diga que ya es tarde. Salimos de la cafetería en silencio. El aire estaba raro, muy quieto, sin pájaros, sin autos, como si el mundo entero hubiera detenido la respiración. Esa noche, mientras intentaba dormir, noté algo nuevo en mi brazo. El símbolo había cambiado. Ya no era solo el círculo con la línea. Ahora, alrededor, empezaban a formarse otros trazos, como raíces, como dedos extendiéndose hacia el resto de mi piel. No sé por qué ese nombre vino a mi mente esa tarde. Estaba en mi cuarto, sentado frente a la ventana, mirando un cielo que se oscurecía de forma antinatural. Había algo en el aire, un silencio pesado. Las ramas de los árboles apenas se movían, como si el viento tuviera miedo de soplar. Y en medio de ese ambiente denso, un nombre cruzó por mi mente como un susurro. Alan. No lo había pensado en meses, quizá en años. El chico del grupo con el que crucé el desierto. El primero que vio al hombre sin rostro. El primero que habló. El primero que tembló. ¿Dónde había quedado? Recordé cuando nos separó la frontera. Cuando lo último que me dijo fue que tenía un tío en Texas que lo iba a recibir. Nos dimos la mano, y se fue con la mochila a la espalda, cojeando levemente. Nunca más supe de él. Hasta esa semana. Estaba revisando mensajes sin mucho interés, como uno lo hace cuando quiere distraerse del miedo. Y de pronto, vi la notificación de un contacto que apenas recordaba haber guardado. Un viejo conocido del grupo con el que crucé. El mensaje era breve, pero me apretó el estómago con fuerza. ¿Este no era el chavito que venía con nosotros? Mira la nota. Había un enlace, una nota policial. Noticiero local de Dallas. Cadáver sin identificar encontrado en una construcción abandonada al este de Dallas. Se trata de un joven latino, entre 20 y 25 años, sin documentos, pero con características físicas que indican que llevaba poco tiempo en el país. Lo más extraño, una marca circular grabada en su brazo izquierdo. No hay signos de violencia, pero su rostro estaba irreconocible. Seguí leyendo con los ojos saltados. La policía encontró junto a él una pequeña piedra blanca, perfectamente redonda, colocada sobre su pecho. No hay cámaras, no hay testigos. El edificio estaba sellado. Nadie sabe cómo entró. Nadie sabe cómo murió. Y entonces vi la foto. No del cuerpo, sino del boceto forense. Era Alan. Más flaco, más huesudo, con los pómulos marcados, la mirada apagada. Pero era él, sin duda. Su cara tal como la recordaba, antes de que se convirtiera en otra cosa. Me mareé, me senté en el suelo, y el mensaje de mi contacto volvió a llegar. No es el mismo símbolo que tú me enseñaste aquella vez. No supe qué responder. Solo miré mi brazo. El símbolo seguía ahí, pero ahora palpitaba. Lo juro, como si tuviera pulso. Tuve náuseas. Me encerré en el baño. Me miré al espejo. Mi rostro se veía distinto, más hundido, más cansado, y por un momento, apenas un segundo, vi algo detrás de mí. En el reflejo, una figura alta, negra, inmóvil, sin rostro, de pie en la esquina, como si llevara horas allí. Me giré de golpe. No había nadie, pero el aire olía a tierra húmeda. Y en la esquina, había una piedra, otra más, fría, blanca, perfecta. La tomé. Intenté lanzarla por la ventana, pero se me resbaló de las manos. Cayó al piso con un sonido hueco, como si no pesara nada. Me senté, jadeando. Y entonces lo entendí. Alan no se había alejado de esto. Nunca lo dejó atrás. Y yo tampoco. Pensé en Mariela, en Martín, en los que desaparecieron. Pensé en lo que ella dijo. Casi todos los que cruzamos por esa zona terminan igual. No era casualidad. Éramos elegidos, marcados. Alan fue el primero en verlo, y por eso fue el primero en ser reclamado. Quizá por haber hablado, quizá por haberlo señalado en el desierto. Me estremecí al recordar aquella noche, junto al árbol seco. El momento exacto en que Alan susurró. ¿Lo vieron? Al tipo sin rostro. Ahora él estaba muerto. Y yo tenía la marca. Y cada día, el símbolo crecía, como raíces que se extienden bajo la piel. Ya no dormía, ya no comía,
Y ya no era solo yo. La piedra blanca apareció también en el cuarto de Mariela esa noche. Y esta vez, tenía una grieta, como si algo quisiera salir desde dentro. Esa misma noche, la que siguió al mensaje sobre Alan, supe que no podía quedarme ni un segundo más en esa casa maldita. El aire estaba tan denso que parecía imposible respirar, y el frío que atravesaba las paredes se metía hasta los huesos, como si la misma casa fuera un ataúd abierto. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, recogí mis pocas pertenencias. Nada más que una mochila vieja con ropa, unos pocos billetes y la piedra blanca que había encontrado la noche anterior, fría y lisa en el suelo. No quería llevarla, pero me sentía atrapado sin ella, como si formara parte de mí. Salí de la casa sin mirar atrás, con los dedos rígidos y la piel erizada. Cerré la puerta con cuidado para no hacer ruido, y caminé por las calles oscuras de Riverside, iluminadas solo por los tenues faroles parpadeantes. La ciudad parecía dormir, indiferente a mi miedo, pero yo no podía descansar. Mariela me había recomendado un motel barato a unos kilómetros, un lugar donde podría sentirme seguro, al menos por unas horas. Caminé hasta allí, con la sombra de ese hombre sin rostro persiguiéndome en cada pensamiento. Cuando llegué al motel, la recepcionista apenas levantó la vista y me dio la llave sin muchas preguntas. La habitación era pequeña, con olor a humedad y cortinas raídas que apenas dejaban pasar la luz de la calle. Cerré la puerta con seguro, pero el silencio me aplastaba. Al principio, sentí alivio. Por primera vez en semanas, estaba solo, lejos de esa casa, lejos de los susurros. Pero no duró. Esa noche, los susurros regresaron. Esta vez no fueron murmullos apenas audibles, sino voces claras que me hablaban en un idioma extraño. Voces que parecían venir desde dentro de mí, desde lo más profundo de mi ser. Cerré los ojos y sentí como me arrastraban hacia un sueño oscuro y pesado. Soñé que estaba enterrado bajo tierra, en un cuarto de paredes compactas y olor a humedad. No podía moverme, pero respiraba. Sentía la tierra aplastándome el pecho, pero de alguna forma podía abrir los ojos. Sobre mí, una figura oscura caminaba despacio, sin hacer ruido. Tenía las piernas deformes, largas como las de un ciempiés, y manos que soltaban pequeñas piedras blancas. Cada vez que la figura se detenía, dejaba caer una piedra sobre mi pecho, una tras otra, noche tras noche. Sentía el peso de esas piedras como un tormento que me aplastaba, como si me estuvieran marcando, grabando algo profundo y oscuro dentro de mí. Desperté con un sobresalto, temblando y con el corazón a punto de explotar. Pero lo más aterrador fue que, entre mis dedos temblorosos, sostenía una piedra blanca, fría, lisa, perfectamente redonda. El miedo se apoderó de mí. ¿Cómo había llegado ahí? ¿Por qué? Quise arrojarla lejos, pero una fuerza invisible me hizo aferrarla con más fuerza. Era como si la piedra tuviera vida propia, como si me perteneciera y no pudiera separarme de ella. Los susurros no cesaron en los días siguientes, en el motel, en la calle, en mis sueños. A veces podía escuchar pasos detrás de mí, pero al voltear no había nadie. Sentía que algo, o alguien, me seguía, que la sombra del hombre sin rostro me acechaba, esperando el momento perfecto para atraparme. Llamé a Mariela desesperado. No puedo más, le dije con voz quebrada. Esto me está consumiendo. Me está volviendo loco. Sergio, respondió ella con tono grave, no puedes huir de esto. La marca crece, y con ella, la oscuridad. Tienes que enfrentarlo, o desaparecerás como los demás. Sus palabras me hundieron más en el abismo de la incertidumbre. ¿Qué era esa oscuridad? ¿Cómo enfrentarse a algo que ni siquiera podía ver? Esa noche, mientras el reloj marcaba las 3:17 de la mañana, abrí la mano y miré la piedra. Noté que tenía una grieta pequeña, casi invisible, que parecía expandirse lentamente, como una herida abierta que respiraba. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. La huida no había terminado, apenas estaba comenzando. Lo que le sucedió a Sergio no es solo una historia, es una advertencia, porque hay lugares, personas y símbolos que no deberían existir en este mundo. Y una vez que te marcan, ya no hay vuelta atrás. Si alguna vez sientes ese frío inexplicable, esos susurros en la noche, recuerda que no estás solo, que hay algo esperando en las sombras, observando, acechando.
No cierres los ojos. No te quedes en silencio. Si quieres seguir descubriendo historias que desafían la razón y te harán dudar de todo lo que creías seguro, suscríbete ahora al canal. Porque aquí el miedo es real, y las leyendas no mueren, solo esperan. ¿Te atreves a seguir escuchando?